Srila Sridhar Maharaj said, devotees are only tools in the hands of the Lord. One Muslim king Srila Siddhar advertised Maharaj habla acerca de los devotos en uno de sus Guru y su gracia en su libro. sycophant, whatever the king will say, he would give ditto to that. He advertised that he wanted a flatterer, and many men came and applied for the job. And he asked them, do you think you'll be able to do your duty properly? Está hablando de And los they said, yes, deberes que se deben hacer, he said, I think you won't be able to do it properly. And then he said, cómo no, hacer, I won't. cómo I shall desarrollar los definitely deberes do it. de forma And he says, correcta. Él está one leyendo aquí el libro it goes on de that the Srila Siddhar king Maharaj. responded as such that when the king said, I think you will not be able to discharge the duty of a flatterer, he said, I also think like that. And then the king said, no, you will Están be hablando able de to. una discusión entre un And then he said, rey no, y otra that persona que le está seemed preguntando acerca de los deberes que deben desarrollar. basically, it seemed like to me Parece Sridhar que Maharaj was Srila kind of Siddhar Maharaj insinuating through this está insinuando, that um, he's sort of advocating a kind of like defendiendo, that kind of just letting the guru think for the disciple with regard to está sugiriendo que el guru podría almost decidir por el discípulo en algunos momentos, misinterpreting it, que but it quizás yo lo estoy really seems to malinterpretando, be pero pareciera algo como de this esto. seems different than some things that I've read from yourself and Srila Prabhupada. I Parece remember reading algo diferente de on otros one of your websites where you artículos que he explained encontrado the de difference between Srila Siddhar relativity Maharaj and the features of the guru en and otras partes y acerca de las características relativas relativity, the idea that the guru will think y absolutas del correctly guru. in all circumstances, and that the person will just give ditto to that is not really recommended, and that it's not expected that Y no se the espera guru would que have el gurú absolute authority on tenga topics completa autoridad related sobre el discípulo, specifically to Shastra, Tattva, etc., and that sino there en is relación con el some sastra y el tatua. relativity or room for Y hay unas difference with regard to cuestiones relativas, relative topics and such outside of cuestiones relativas que están por fuera del sastra, I think I remember que hearing once in Srila Sridhar a Maharaj's partir de las talks cuales el gurú that no tiene when que entrar Bhaktivedanta Saraswati a decidir allí. recommended that he preach in English, Srila that Bhaktivedanta I Thakur think recomienda he didn't just go que along with it, but he brought up the point that he didn't think he was necessarily the best candidate for that. So it seems Yeah, a I little understand it. I understand it. recomienda okay. un tipo de relación específica entre gurú y discípulo. Creo que entiendo. Srila Siddhar Maharaj trae una historia de alguna parte de un rey in all instances, and he cited that as a desirable attitude. Entonces, están hablando de qué tipo de actitud debe tener el discípulo, el estudiante, explicando la cuestión de que algunas afirmaciones pueden estar contradiciendo esta idea. En algunos casos podemos enfatizar un aspecto de la enseñanza que puede ser aplicable, que no es aplicable en todas las circunstancias, sino en algunas. Pero cuando miras el contexto más grande de lo que está diciendo aquí Srila Siddhar Maharaj, Authority in God. podemos ver cómo se entiende la autoridad perfecta. Y pues por supuesto Bhagavan tiene el contexto, la visión completa. Nosotros no la podemos tener. Do his bidding as he likes, even if it doesn't seem to be the case necessarily. That's like an Entonces el overarching. guru puede tener una visión de esto. Está conectado a Krishna y en las cuestiones prácticas, en la forma que el guru está representando a Krishna,
Pueden haber muchos factores que juegan aquí. Would mandate that one think to some extent Uno for puede pensar oneself, para uno mismo rather than conducting oneself as a sycophant. So en lugar de... Uno tiene que pensar qué debe hacer o también tiene que analizar cuál es la mejor forma. Y entonces el gurú siempre está sugiriendo el Saranagati, la rendición, la fe, el Bhakti en la práctica, el Sadhana Bhakti, the petition of the y el absolute practicante follow my own perception unto itself. puede tener su propia percepción del yo mismo. Y entonces la actitud de servicio with material senses we cannot los sentidos materiales no pueden entender a Dios, and so forth. So y así sucesivamente se dice en este verso que él citó. No pueden ver el contexto completo. Entonces necesitamos un camino para seguir, y se enfatiza el servicio. La actitud de servicio tiene que ser cultivada continuamente y llegar a disfrutar esta actitud. ¿Cómo vamos a percibir el mundo objetivo? Nosotros tenemos percepciones del mundo, pero estas determinaciones, todas estas cuestiones son relativas, los sentidos, la mente, son productos del mundo exterior, pero cuando tus sentidos y tu mente están dirigidas de forma correcta, sabemos que nuestra forma de conocer por nosotros mismos es imperfecta. Y tenemos una identidad falsa, un yo falso. El problema que nosotros tenemos se basa en esto precisamente. Cómo vemos el mundo exterior. Entonces pensamos que podemos tomar ventaja del mundo exterior para nuestro propio propósitos, y pensamos en nosotros mismos como el centro del mundo y vemos las cosas en términos de entonces tenemos un ego falso. En lugar de pensarnos como sirvientes del ambiente y conectarnos con la fuente, estamos desconectados y hacemos de nosotros mismos el centro. Y queremos siempre disfrutar. El ego siempre está tratando de disfrutar de todo. Diferentes formas de yoga, Jnana y Patanjali y otras. Se trata de superar el sentido falso de la identidad. Mientras que en nuestro caso, en el Bhakti, tratamos de superar a través del servicio. Es a través solamente del servicio que se puede hacer esto. El poder del servicio para superar el ego que disfruta es muy comprensivo y poderoso para superar esta forma de entendernos a nosotros mismos como sujetos de disfrute.
y la forma en la que nosotros estamos participando en el mundo exterior. unto itself based on the knowledge that what's out there, so to speak, are just appearances here today and gone tomorrow. Siempre estamos viendo algunas apariencias del mundo externo. And it's not as powerful. Y estas formas que no son bhaktis no son tan poderosas porque la renunciación no puede llegar hasta allá. Then converse, cultivating a serving ego. Entonces, en lugar de cultivar un ego de renunciante, I may vamos a cultivar un ego de objects servidumbre, de servicio. I don't pursue them in terms of enduring or happy life. I have that wisdom, for example, of the Buddha. Entonces, Wisdom is mentioned in the Gita also. Attachment is the womb from which en el camino del desapego, como el caso de Buda, se desarrolla una sabiduría de superar el ego del disfrute, pero a través de la renunciación. we want to have peace. Pero queremos ser libres y queremos tener paz. Causing us a disturbance, harassing us, so to speak. Y todo esto, paz a partir de todas estas cosas que nos están causando dolor. Flexing our knowing. Y utilizar nuestro conocimiento, I'm mentioning as the ephemeral, impermanent nature. saber que nosotros siempre somos, en el mundo material, somos impermanentes, esta naturaleza material. Sages and so on and so forth. Utilizar el conocimiento que nos dan los sabios. Greater chance of falling back. Hay mucha capacidad para hacer esto. Nothing. En lugar de no hacer nada Just y solo focusing enfocarnos intellectually, mentalmente, intelectualmente, for example. en lo impermanente, por ejemplo, If we get busy, que nos volvemos ocupados en el servicio y hacemos de este conocimiento y todas estas cosas, las conectamos con la fuente del mundo externo y de todo lo demás. well, that's a busy life, Es una vida ocupada, and there's no room for no hay campo center there. para ser el centro ni el disfrutador si estamos ocupados en esto. By thinking instead of my Y in the world, dejamos esa idea de tener el mío y de ser yo, not very el centro del mundo. my own consciousness. I am not of the world. I don't need from the world. It's still a little bit putting oneself central, if you will, rather than I'm a Entonces servant. esta idea de renunciación Strong advocacy of también mantiene una idea de yo, en que yo no soy esto que está en el mundo, yo no soy esto que está muriendo en cada momento, pero todavía mantiene una idea del yo. you don't do that in every instance. That would not make sense. And you yourself have given many examples. So but sometimes in the course Entonces of algunas veces discussing to emphasize the serving enfatizando or a story like el yo de servicio that's all. Does that help? es lo que nos ayuda a entender esta diferencia. Helps a lot. Esto ayuda mucho. Muchas gracias. Dulaw has a follow-up question. Hay una pregunta, She asked, is pequeña pregunta sobre este mismo a punto. enjoying spirit, or is that appropriate? ¿Es apropiado We enjoy tener un serving yo Krishna de servicio? because Nosotros estamos cultivando un Ananda yo from that. de servicio Extent to y hay which una nanda que se deriva de allí, in the service. del servicio mismo, Chanting or practicing de escuchar, cantar o hacer servicio práctico, and so forth. diferentes tipos de servicio que hagamos Other angas, limbs of bhakti. y otros angas del bhakti. We enjoy that because Y nosotros disfrutamos esto. it's derived from that Hay una nanda que viene de allí in a larger sense. en un sentido amplio. That's unavoidable. Creo que la señal estaba molestando un poco. Blissful. The
Bhagwan. Y estamos haciéndolo para la satisfacción de Bhagavan. And he takes pleasure in that. Y él toma también placer de esto. Braj. Esto es lo que le dice a las gopis They de don't Braja. pursue bliss unto self, but service to Bhagwan. El servicio a Bhagavan, Great bliss derived from that. And él he toma, because it gives him pleasure to do so. él toma, él saca disfrute de esto en un sentido muy superior de la palabra disfrute. Dismissing the bliss because it gets in the way of the service. The famous example of Daruka, Krishna's Hay un chariot. ejemplo de Daduka, quien estaba en Dwaraka. Was fanning Krishna, but he was overwhelmed with bliss Él estaba in the form of tears and lleno de felicidad de forma de que él lloraba mucho. getting in the way of being able to fan him. So he cursed his bliss. Y entonces él tenía que abanicar a Krishna, pero entonces él dejaba este Ananda, esta felicidad que lo hacía llorar para poder seguir sirviendo a Krishna. Entonces nosotros no perseguimos la felicidad que viene del servicio. Nosotros perseguimos el servicio directamente. Los devotos están experimentando el servicio. Y el Ananda viene como un resultado secundario. Las gopis aceptan esta felicidad, por ejemplo, del servicio porque Krishna lo quiere así. Es un resultado inevitable de este servicio. Ellas, por supuesto que ellas, en términos generales, por supuesto que nosotros perseguimos la felicidad, pero si miramos en Braj, nosotros estamos viendo que ellas son que están completamente desprovistas de egoísmo. No tienen deseos personales, solamente deseos de servir a Krishna. Ellos no entran en el lila para tener un sabor de algo, para probar algo por sí mismas o por cantar el nombre. Esto va a ser desarrollado gradualmente al dejar el sentido falso de nuestro ego, los valores materiales. Hay diferentes ejemplos de esto, pero en un sentido amplio podemos decir esto que estamos diciendo. Hay otra forma más relativa de hablar de esto, es que hacer algo y cuando nos gusta hacer algo, hay cosas que nos gustan hacer por sí mismas y podemos estar absortos en ellas y encontramos una felicidad en ellas mismas. Cuando nos gustan hacer estas cosas, y estas cosas están basadas en el tipo de tendencias materiales que tenemos nosotros. Algunas veces lo relativo se encuentra con lo absoluto y van juntos. No hay problema. Pero en el contexto del servicio, nosotros no lo hacemos por objetivos materiales. Gravitate towards things that we like in a broader sense, in terms of service, as long as there's a choice. Entonces, en el contexto del servicio, nosotros podemos utilizar algunas cosas materiales para realizar el servicio, para capturar nuestra mente hacia una dirección correcta, tratar de dirigirnos hacia el objetivo correcto, sin
Y de tal forma que algunas veces nosotros, sin hacer algunas cosas materiales, nosotros no podríamos dirigir nuestra mente y nuestro servicio de forma correcta. Entonces tenemos que utilizar estas cosas materiales y estas tendencias naturales materiales que tenemos para hacerlo. Entonces la inteligencia del sadhaka, su práctica, él mira la forma en la que él mira cómo su mente le ayuda, dependiendo de su propia naturaleza, cómo le ayuda a desarrollar su servicio. And whatnot that derives from that. But I'll not shy Pero- away nonetheless from what needs to be done in a given circumstance. Hay cosas que tienen que hacerse en ciertas circunstancias, dependiendo de la situación. It may not work that well with De pronto, circumstances. algunas cosas van a funcionar en ese contexto u otras no, pero hay que desarrollar un criterio para desarrollar esta idea, para desarrollar este camino, esta dirección. Y sabemos que tenemos que tener claro que hay cuestiones específicas que son favorables y otras que no son favorables para el Bhakti. En la idea general es que disfrutar en cualquier nivel, mientras hacemos servicio, es una cuestión del ego, pero no es contrario a lo que estamos hablando acá. Es posible que yo estoy disfrutando de mi servicio y lo que estoy disfrutando es un subproducto de mi servicio en lugar del servicio mismo. Podemos malinterpretar a veces esto. Y estoy, por ejemplo, estoy haciendo algún servicio, por ejemplo, soy músico, entonces estoy haciendo un kirtan And I get, I'm actually estoy more realmente más interesado, estoy más interesado en darme cuenta de cómo lo musical es más importante y quizás estoy haciéndolo para una audiencia y entonces el kirtan es una forma de oración, pero es colectiva. Entonces el kirtanilla, otras personas están participando allí, orando. No es una cuestión musical. No es que debemos ponerlo música. Tenemos unas habilidades musicales, pero no deben ser lo principal. Y entonces sobresalir en este sentido es algo equivocado. Estoy dando un ejemplo para que se pueda entender cómo uno puede disfrutar del servicio de forma equivocada. Pero el servicio mismo puede irse cultivando y puede haber una felicidad a partir de allí que se dé de forma correcta. Este sería un ejemplo este ejemplo que le estaba poniendo puede servir para ilustrar esta forma de disfrutar de forma, algo que parece servicio de Bhakti, pero que no lo es. Cuando Krishna habla del Bhakti, y se habla en el Bhagavad Gita de Sukam, de la felicidad, Pratyaksha Bhagamam Kartum Susu Pratyaksham
Susukam Kartamaka. Susukam. Sukam is generally, more generally used to speak of material happiness, whereas Y entonces Ananda tiene que ver es con la felicidad material, pero que Aranda es una cuestión más específica que tiene que ver con una felicidad específica. Algunas veces se cruzan las dos tipos de felicidad, podemos hablar de esto, pero aquí encontramos en el Gita un tipo de felicidad que es el de servir a Krishna. Entonces, ser feliz de dar servicio a Krishna en cualquier nivel. Hare Krishna. Espero que hayas disfrutado esto que dije. So, Gaurangi, ¿Alguna otra there's a pregunta? question. Bueno, que hay otra pregunta. Jai Dandavats Guru Maharaj. Dandavas, Guru I Maharaj. I can't hear you. have, I can't hear you. No puedo escucharte. I see you. I see your mouth moving. I see Te veo que estás moviéndote en un carro, Are you on pero no te puedo escuchar. original audio? Let me see. All right, I think I got it. Ok, creo que él ya lo Now hice. we hear you. Now I can hear you. Sí, ahora sí te puedo escuchar. Now I can't. Ahora ya no te puedo escuchar. Says. Ahora estás silenciada. Bueno, aquí vamos de nuevo. Times the charm. El tercera, por tercera All right, vez. Dandavats, I have Dandavats, a question, tengo una following pregunta up last Saturday's de class here in North la Carolina. clase del sábado pasado. It was really brilliant the way Fue muy you brillante la forma en que tú trataste de poner en palabras spiritual forms, how you las formas described espirituales que tú how describiste. Bhava expands El into bhava, cómo el bhava So se I was expande de diferentes wondering, formas. Estaba preguntándome cómo that works in the Prakat esto Lila. funciona en el Prakat Lila. Obviamente, Krishna, los lilas de Krishna no están constreñidos por las energías materiales y que ocurren aquí en el Boma Lila, digámoslo así, alguna interacción con la materia, y tú estabas diciendo que había una evidencia arqueológica en algún grado, y como Krishna dice en el Gita, que cuando él está aquí, mucha gente no se da cuenta que él estaba aquí, aunque él estaba interactuando con el mundo. Pero estas personas no sabían que él era Krishna. ¿Cómo se entiende esto en el Prakat Lila? Well, Bueno, el Prakat Lila sometimes compared to a sadhaka, se compara means body, con el Sadakadeha, practitioner. So practitioner, el body cuerpo de is practicante, el cuerpo que nosotros tenemos cuando recibimos la iniciación practice and so forth, bhajan, y hacemos vayan, práctica learn, y aprendemos use the senses, a usar los sentidos en relación pleasure of Krishna, para el placer de Krishna. Entonces se espiritualizan of the present body that we have. a partir del cuerpo que nosotros tenemos actualmente. It's kind of a mixture. Es por lo tanto una mixtura, Shakti, una mezcla Bhakti, del Swarip Shakti the Maya Shakti. y el Maya Shakti. You know, as we practice, well, Y en la medida que practicamos, be fully spiritualize that practitioner, queremos whether que it's or not. el cuerpo se purifique completamente, se espiritualice completamente. Of sadhana, the spiritual A partir del sadhana. often when saints pass from the world, Y entonces es por esta razón que cuando los santos dejan este mundo, ellos se han perfeccionado y su cuerpo material se ha espiritualizado. having a cremation, Y entonces se hace un standard part of the standard ritual, central with un ritual. passing, their bodies would be placed Sus in cuerpos se colocan a samadhi en un samadhi place. y la gente lo puede adorar Spiritualized porque el cuerpo se ha espiritualizado. example of a gold Y hay diferentes ejemplos de esto. box, solid gold box. So the sadhaka day after El cuerpo del sadhaka wears an internal meditative spiritual
entra en una meditación body for participating, for example, y el cuerpo is entra en una participación de los lilas de Krishna. or body constituted El cuerpo se vuelve completamente constituted really la body energía expression, interna de Krishna. praying as a shape or form. Y entonces el prema toma esta forma específica. Entonces en el Boma Lila, cuando se manifiesta en el mundo, Often compared se compara a veces where both the con un Sadaka Deja. Y estamos hablando de estos dos puntos. La naturaleza material está allí, by material nature Krishna está ahí, pero no es influenciado por la naturaleza material. in that regard. All of the it's said that Krishna's form is eternal, Sabemos que spiritual, la not forma de Krishna es eterna, no afectada por la naturaleza material, in this world unless pero cuando está en este mundo, está interactuando objects and con objetos, some personas aren't devotees and aren't under that que no son completamente sus devotos influence. o que no son para nada sus devotos y están en la influencia material. I mean, ¿Cómo se interactúa acá? interacts with them it behooves them. It helps to um, spiritualize them to one extent, or Y entonces él trata de I'm not de- entirely clear, what your dilemma about that is. Entonces no entiendo bien exactamente cuál es el dilema que tú tienes en tu pregunta. ¿Puedes decir algo más? Well, I guess I was just wondering. Estaba preguntándome So de we have the Vrindavan que tenemos el Brindavan sphere here in aquí India this en time, India, en esta vez, and Krishna performed y his pastimes Krishna there, but realizó sus pasatiempos allí. not purely spiritual. like Y the discussing este about lugar no es completamente being espiritual made porque purely of bhava. no So están hechos completamente de baba. Yeah, it's kind of like a Entonces, Yeah. spiritual overlay. Look at it like, An like a overlay, gold-plated okay. box. Right. Then therefore it's said that nosotros, everybody that goes to Vrindavan doesn't necessarily go there. entonces decimos algunas veces que aquellos que van a Brindavan no van necesariamente allí. It's said in the Varaha Purana Entonces se dice en el Varaha Purana about acerca de on earth, Brindavana en la tierra, appeared and so forth, el lugar donde apareció Krishna, that can only be experienced todo lo puede ser experimentado entirely in the Vrindavan por aquellos que viven completamente en la conciencia de Krishna. got where Krishna stole the cloth of the gopi, or let's say to go to we're talking about the Kaliya Lila, Hablamos del Kaliya Lila en ese momento. Kadamba tree that survived Entonces algunas cosas sobreviven, of Kaliya, and it was protected. algunos efectos de Kaliya, Buddha and Krishna used that tree to climb on and jump into y son algunas cuestiones que sucedieron en ese momento que se dio el pasatiempo. Entonces los devotos pueden ver, por ejemplo, a un árbol que estaba allí de forma trascendental. Nadie más puede ver estas cosas porque no están viviendo en la conciencia de Vrindavan. Entonces es un tipo de que sirve al lila interno y a su vez, en el mismo momento, tiene un aspecto material. Cuando hablamos, por ejemplo, de estas cosas o de Vrindavana. El ejemplo del Sadaka Deja o el ejemplo de las deidades, ¿es material o espiritual? Eso depende cómo lo veamos. Si estás viendo a la deidad para servirla, tú puedes ver cómo ella puede cantar y bailar y moverse. Entonces, de otra forma, simplemente la vas a ver como una estatua. Es igual con de la misma forma como nosotros vemos el Dham. ¿Esto ayuda? Yes, thank you. Sí, muchas gracias. I'm wondering Estaba preguntando other questions.
Si hay otras preguntas, different languages, maybe. otro devoto Okay. parece que tiene aquí una. Acá hay otra pregunta también en el chat. Mm, That are No estoy mentioned escuchando nada. in the Vedic literatures that are evil, that we would Ah, consider había una pregunta que se estaba transmitiendo por el canal polaco, parece. differently now. So it's not just one or the other. Bueno, yo tengo aquí problemas de conexión. No sé si ustedes lo están escuchando bien. Teaches the Mahabharata teach, Están hablando de cómo se enseña en el, en el um, Mahabharata y en el are Bhagavad Gita, and there is an evil, there is a good, there is a que si hay bien y mal en el are mundo, grounded. estas cosas son ontológicamente Grounded. fundadas. If life was Si la vida no fuera más que dust in the wind, polvo en el viento, bad. no habría nada bueno ni nada bueno, no habría bien y mal. Si fueran puras construcciones humanas, tampoco. Tampoco habría un objetivo último. In all religious traditions, for that matter, is that there is a real good and a real bad. Si hay un real That bien y means un real mal, the world has a purpose. tiene que ver con el hecho de si el mundo tiene un propósito. Y si hay un propósito para nosotros, Transcend the temporal. y el propósito es trascender lo temporal y llegar a lo eterno. Basically, that's the teaching Básicamente esa es la enseñanza que nosotros recibimos in all religious traditions. en todas las tradiciones. That said, while we say there is a moral principle, Si hay un principio moral, details of what may be considered ethically or morally right or wrong, si pensamos en éticamente time change. acerca de algo que sea bueno o malo éticamente hablando, esto cambia con las circunstancias históricas que están cambiando. So, moral principles are one thing. Los principios morales Details of right and wrong are que tienen que ver con los detalles de lo subject to change. That's one way to look at que es bueno o malo, the specifics esto va cambiando. referring to, but let me give you an example to Voy a dar un ejemplo illustrate. que ilustra esto. Any number of examples. You get an entirely different culture. Puedes ir a una cultura distinta. La educación puede ser In terms of who it's extended to. In the solo it's an agrarian culture rather than an industrial culture. que puede ser una cultura industrial o distinta. Rules specific to Reglas específicas para esta sociedad. and that for, let's say there's a Digamos certain que place and a certain place for women. hay un lugar específico para hombres y otro para mujeres, In today's world, y nosotros no la aceptamos en la actualidad. education, I mentioned, so that Y eso depende de la educación. some Y quizás en esa cultura la educación no es para todo mundo. Y eso depende de las costumbres que están allí. Now education is widely available. Women Entonces, en la actualidad, la educación es their roles. disponible para todo mundo. Y entonces vemos las cosas de forma distinta. Again, details. Eso esto depende de detalles, qué es bueno, qué es malo. It depends. If Depende de esto. you're in a desert, Si estás en un desierto,
Es malo you know, botar agua. living in a place where water is plentiful, well, it's not bad to spill water. Y Sí. si tú vives en un lugar donde hay mucha agua, es bueno, no es malo The right, the wrong, the good, and the bad. darle agua a la tierra o a las plantas. But in overarching sense, there is a good. Entonces eso es cuestiones relativas acerca de estos detalles que hablan acerca de lo bueno y lo malo. And there are certain ethical considerations that Hay we unas should consideraciones what our ethical éticas, considerations may be. What is our yama, niyama, what is our tiene que ver con el what is favorable. llama ni llama, lo que es aceptable, no aceptable, lo que es favorable o no. Y esto depende de estos contextos para la gente normal. For that matter. We're living a life as a moralist. It's another thing. So what may be morally Ser moralmente correcto es otra cuestión, diferente a la que nosotros llevamos. transcendentalist. Otra cosa es ser trascendentalista. Obligations Nosotros that would be cumplimos obligaciones morales, to be observed by someone living within the scope of pero what's morally right and wrong without nosotros vamos más allá de esto. being involved, excuse me, in the pursuit of transcendence. So, like, Porque for estamos example, envueltos en you have en la búsqueda de la trascendencia, the que va más allá de todos estos detalles circunstanciales. This is the karma marg. It's governed, En el karma marga and they don't necessarily pertain se tiene precisamente esta on the prema dharma path of bhakti importancia en estas cuestiones relativas. rights and wrongs, and often they correspond with the rights and wrongs of the Y estas cuestiones moral corresponden más o menos a lo que es bueno y malo dependiendo de cada situación karma. histórica, They don't, and they're crossed over. pero ellas no pasan más allá, no trascienden más allá Somewhat de esto. answers the question. No sé si esto responde la pregunta. Tak, bardzo dziękuję. Okay. Tak, pasuje, dziękuję. Okay, so while you were answering that question, a bunch of other questions came in. Hay otras So- preguntas acá. Um, 4 más tenemos aquí. Yeah, okay, so, let me scroll up some. I think that this is the one. Creo que esta es. So, Bhajan Das asked, Vayan Das "How pregunta, can one know if it is ¿cómo appropriate to podemos speak saber on certain subjects that are normally marked as si confidential son- topics?" si es bueno estudiar algunos temas que son confidenciales para nuestra tradición? Bueno, tú tienes que preguntarle al gurú. I think that, but overall, Creo que that, en términos generales, in one's practice and service and has lo que es, in, si uno está haciendo la práctica en el servicio, esoteric, uno texts, puede mirar algunos textos familiarize yourself with, y es bueno familiarizarse con algunos de ellos. if at the same Sí, time en el mismo momento one doesn't have a very good service no tiene uno un buen servicio, then to pursue more entonces esoteric texts may only be an intellectual sleight of hand. perseguir este deseo de leer los textos puede ser simplemente una distracción intelectual. They've actually gone there. So one has to be sure how to go there. Entonces uno tiene que estar seguro en dónde está Not just by collecting information, but that y no es para no simplemente colectar información. falls on a sadhaka who is earnestly trying to Y aquel sadhaka que está present deseoso de how to hacer progreso, also. entonces él sabe cómo actuar en el presente, en su presente, y debe ser honesto consigo mismo. If Sí, interest in such texts
algunos textos interesantes, um, a curiosity tiene curiosidad en ellos. an excuse for not focusing on what you Si have esto to se focus on, vuelve una excusa para enfocarse, para no enfocarse en lo que debe enfocarse, it's not going to be fruitful for you. entonces no va a ser fructífero para esta persona leer estos I textos. wouldn't No, I wouldn't be too intimidated by no quiero intimidar as to the confidential nature of Leela's. a, For example, a las personas para, con esto que estoy diciendo, pero miremos, these type of statements are often made in relation to Madhurya Rasa. So Jiva por ejemplo, Goswami hay unos textos sobre Madhurya Rasa en Jiva Goswama, habla acerca de esto, erotic in nature. acerca de estos pasatiempos confidenciales In their time, en el tiempo. were probably as racy as some pornographic novels or Han surgido algunas novelas, maybe X-rated movies or something. Let's say algunas novelas o películas X-rated. So let's just say an X-rated movie rather than parental. I don't know what the ratings are, but anyway. que no son correctas y que tratan estos temas. In that society, En nuestra sociedad, Bhagavatam and so forth, and other texts about Radha and Krishna's los textos sagrados que hablan de los pasatiempos so forth, might have podrían tener un on someone by way of resultado negativo en algunas personas. example, if one becomes Jiva Goswami da un ejemplo aroused by de alguna persona que se vuelve sensualmente atraído hacia lo sensual. there's so much to be centrally aroused by in the world. Si está uno muy en este mundo tan atraído a lo sensual por este mundo, porque este mundo no hace que nosotros o que las personas que viven en él tengan esta tendencia, entonces pues va a ser complicado y peligroso tener estas lecturas. So, En- test the waters. That's just not the only example. Este no es el único, Krishna Lila, el único ejemplo, la naturaleza del Krishna Lila, Govinda Lilamrita, el Krishna Govinda Lilamrita Goswami, de Krishna Kaviraj Goswami, from it, da la impresión de que thinking of the gopis, Krishna siempre estaba con las he gopis, was with his friends, incluso cuando estaba con sus amigos. pointed, reading that, because he was thinking of himself in terms of having a fraternal relationship with Krishna. Entonces podemos tener alguna decepción cuando leamos algunas cosas, podemos tener una reacción cuando los devotos explican esto y se requiere un adicar más desarrollado para no entrar en una confusión. Por ejemplo, si estamos hablando de Madhurya Lula, Cousin sister, but a competitor at the same time. I mean, she estamos seems like hablando, cuando hablamos de cosas que suceden en el lila específicamente, la relación de Radha con otras de las gopis, entonces podemos, quizás si no tenemos el adicar suficiente, malinterpretar estas cosas. Hello? Screen seems to Hay un poco I've de, been able to hear you. You were just like breaking up some. Yeah. hay como mala transmisión desde ya. loses interest in the text and so forth. And Entonces, si impression about it. estamos interesados en textos específicos, There's some standing and service and tattva. entonces tener interés en esto requiere una comprensión, un servicio y un adicar específico. Entender de qué están hablando de estos textos. Por ejemplo, cuando se habla de Chandravali, como debemos entender que es un aspecto de Radha y que tiene un propósito en el lila específico de crear un cierto, por ejemplo, celos en ella, y no debemos entenderlo en términos mundanos. Se está describiendo ahí el bhava.
En la medida en que nosotros check out, the more miremos el libro y miremos tópicos, temas superiores que no vayamos a entender, entonces eso tiene que ser medido y comprendido dependiendo de la dedicar que nosotros tenemos. Hay aspectos técnicos del Madhurya Rasa que pueden tener algunas características difíciles de entender. Hay un sobreénfasis de no leer libros tan confidenciales. Cuando Srila Prabhupada vino acá en los 60s, él nos dio unos libros para que nosotros pudiéramos entender de forma correcta la relación entre Radha y Krishna. Y que nos ayuda a entender la posición de Dios en ese trasfondo de Aishvarya, que se conforma el fundamento del Madhurya. Y para entenderlo, para entender a Krishna, que no es una persona ordinaria. Entonces creo que podemos enfatizar de esta misma forma. Creo que podemos enfatizar esta misma respuesta forma que daba Prabhupada. Esa es mi respuesta que yo puedo dar. Hay una pregunta del Sangha. Hare Krishna. So I was reading Srimad Bhagavataranga a little while ago. I came across a verse that was Estaba leyendo acerca de un help us understand. devoto que me ayuda a entender. Srila Bhaktivinoda Thakur said, Srila Bhaktivinoda Thakura dice, "In mind, when I will see the pastimes of pure divine love in Godroom, when will I reside in that abode of Godroom? está hablando del amor puro de Godrum, Desire to serve the Lord in the mood of a cowherd boy." And que se está hablando que se tiene un humor de vaquero allí en ese lila. Y entonces estaba preguntándome acerca de cómo entender de los diferentes humores de Madhurya Rasa o de Sakya Rasa. Yo voy a comentar sobre este punto extensamente en mi libro que va a salir pronto. Overtly lends itself to that understanding, but Pero it may also be interpreted también puede ser interpretado de diferentes formas que corresponden al bhava de Srila Bhaktivinoda Thakura, que es Madhurya Rasa en lugar de Sakya Rasa, el amor romántico con Krishna, en vez de su amistad con Krishna. Si miramos desde otra perspectiva, puede ser una defensa de su propio bhava. Cuando él dice que quiere vivir en Godrum, que puede representar las 9 islas de Navadvip y representa el Kirtan, que corresponde con cierta parte de Vrindavan, que es un lugar de Sakya. Este verso que tú estás citando acá es en Bengal. Cuando Sri Chaitanya va a Godrum haciendo Sankirtan con sus devotos, él entra en Sakya Bhava
y puedes ver a diferentes vaqueros in Navadvip, en Navadvip and it transports him internally into the y él se Braj. transporta internamente al Braya Lila. So he and Nityananda Prabhu and Y other Nityananda Prabhu y otros asociados de find Sakyabhava themselves in se Krishna encuentran a ellos mismos en el Krishna Lila Gopas. como gopas. Now, other associates in Madhurya Otros Rasa asociados en Madhurya Rasa see van a ver Chaitanya a Mahaprabhu Sri Chaitanya Mahaprabhu to Krishna as a Gopa. como So when will I see Krishna? él se ve como un gopa, himself as a Gopa, se muestra como un gopa and will I reside there and worship him? y pueden orarle de esa forma. When will I attain the bhav of a Gopa myself? When will I see Eso no, Prabhupada Gopa bhav? eso no quiere decir si él está That's a vision en, the gopis en see un baba específico u otro. of Por Srimad ejemplo, Bhagavatam. en el Venu Gita, en el Srimad Bhagavatam, Balaram and the cowherd friends entering into the forest with se their dice que Sri Balaram, cows. That's the perfection of the eyes. So it doesn't for a gopi to want to see that is entonces las gopis there's a way to translate ven a Krishna de una perspectiva particular que corresponde al bhava de ellas y hay formas de entender este verso como si la Bhaktivinoda Thakura está viendo a Krishna y lo que está pasando allí desde su propio bhava, que puede incluso contradecir el resto del libro. Esto dicho, es difícil evitar una traducción que tú has leído que parece si tú quieres conectar con el bhava de Srila Bhaktivinoda Thakura, entonces en su particular línea, él viene de una línea de Sakyabhava, él viene del Nityananda Parivar y a cierto momento él empieza a notar que Janava Devi es una de las líderes importantes en esta línea y empieza a tomar una dirección hacia el Madhurya Rasa, que es muy diferente al Sakya Rasa. Por ejemplo, Goridas Pandit y sus asociados empoderados de Sri Nityananda Prabhu. Cuando miramos estos versos que hablan del bhava propio y a la vez está hablando de otros devotos que están en otros bhavas, que son, por ejemplo, devotos, discípulos de Janava, están hablando de sadhakas que desean tener un Sakya Rasa. Hay diferentes partes donde decir la Bhaktivinoda Thakura acomoda aquellos que están persiguiendo el Sakya Rasa en su línea específica. Por ejemplo, en el Jaiva Dharma, él habla de un texto confesional, de una forma filosófica. Encontramos que todas estas historias tiene a dos protagonistas, a Brajanath y Vijay Kumar. Uno está persiguiendo el Madhurya Rasa y el otro el Sakya Rasa. Y por tanto, este libro filosófico está acomodando a aquellas personas que están de su lado en Sakya Rasa, que junto con el Madhurya Rasa es el segundo rasa más importante para nuestra línea, que viene del señor Nityananda mismo.
So Bhaktivinoda Thakur is Pues accommodating. Bhaktivinoda Thakura está tratando de acomodar las diferentes babas que se dan allí. Él está basado en los Sandarbhas y otros libros de los Goswamis. Y él está tratando de acomodar el Sakya Rasa que él está sintiendo. Él está acomodando y dando espacio para el Sakya Rasa y diciéndolo de tal forma que él está pensando en este momento, este lila del Gaura Lila, y recitando un verso para aquellos que están persiguiendo el Sakya Rasa, cantando yapa. Y entonces él está dando bendiciones para aquellos que están persiguiendo Sakya Rasa, pero a la vez tú puedes interpretarlo de forma, de forma que pueda ayudar a aquellos de Madhurya Rasa. Wonderful. Thank you, Guru Maharaj. Muchas gracias, Guru Maharaj. Creo, puedo ver tus ojos y veo a tu esposa sonriendo. In my book, so it should be out soon. Esto lo voy a explicar en mi libro. Okay. Hare Krishna. Another question? Yeah, let's see. The next one is La from próxima pregunta es de Sajan. Sayan. Do you want to ask your question and unmute yourself? ¿Quieres hacer tu Yes, certainly, pregunta? Thank you. Gracias. Dandavats Maharaj. Dandavats, Maharaj. Um, actually, the question Realmente la pregunta was in que regard originalmente to tenía what you wonderfully said about the se relacionaba con aquello que tú habías dicho de la diferencia en los kirtanillas y su tipo de su disposición psicológica y sus ambiciones quizás. Estaba pensando que mi propia experiencia, he escuchado muchos tipos de kirtanillas y vallas, cantantes durante muchas décadas y he notado que si no tomo una perspectiva analítica y simplemente analizándolos y solamente escucho, si no tomo esta actitud y más bien los escucho nomás, lo que ellos están cantando, los vayans, solo siempre encuentro una apreciación profunda del vayan, kirtan, de los pasatiempos de Radha y Krishna. O incluso en la puya, uno podría llevarlo a uno a diferentes formas de servicio. Podría haber un valor en solamente ser receptivo de cómo esta vibración entra en nosotros y mirar cuál es el efecto que tiene en nuestros corazones y en nuestra conciencia, en lugar de tomar un tipo de prejuicio o una actitud de prejuicio. No es necesario tomar una forma prejuiciosa y entender que obviamente los kirtans, cualquier kirtan tiene un efecto. Se fue la señal un poco. Can you start? Yeah, we can't hear you. Can you start over, Gurudev? Nobody can hear us. And oh, can you hear me now? Hello. Yes. Can you hear me Yeah, can you start over? now? Yeah. Well, okay. So I think that, Creo que no tienes que tener una predeterminación para escuchar.
puedes escucharlo positivamente. En un sentido general, vas a encontrar, si no lo haces, entonces no vas a tener este beneficio. Creo que hay un número de cuestiones que se pueden decir acerca de esto. It's broken Más o menos es, up, I didn't catch much of that last couple sentences. Well, I want to go into it a little bit and say that kirtan, as kirtan, performed by Chaitanya Mahaprabhu and his associates, cuando Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados están haciendo kirtan, form of music, no era una forma clásica de música en ese momento. clay drum and kartal. Oh, kartal. Utilizaban diferentes instrumentos como cartas But on eh, chanting, and it was very participatory. y era muy participatorio. A lot of Había mucha gente it's not very haciendo este kirtan. it's like sometimes it's like kind of like a new age genre of music, and it's really Y ahora en la actualidad pues ha sido diferente really different. cómo se ha desarrollado. Mode El modo en que se está desarrollando en la actualidad es muy distinto a como es Sri Chaitanya Mahaprabhu hacía que las demás personas participaran en el kirtan. Creo que in which music is getting the better hand. Now that doesn't mean it's entirely bad. esto no es completamente malo que hayan esos cambios. Music and getting emotionally, Y entonces cuando la música, el componente, digamos así, musical mejora en la actualidad, de pronto puede tener unos efectos something that's more positivos there's y que algunas personas being chanted, sienten algo cuando escuchan esta música. positive effect. But for Puede the tener listeners, they feel better, un efecto positivo. not be so absorbed in the kirtan. So let's say for example, George Harrison. Por ejemplo, George Harrison en los Beatles, en mi tiempo, wrote a book, a song escribió un called, libro Chant Hare Krishna in it. acerca de cómo cantar, una canción, perdón, de cómo cantar acerca de Krishna y sus glorias. Y era muy bueno porque mucha gente lo podía escuchar. Era un disco muy famoso. Entonces puede haber un muy buen efecto en esto, en la mayoría de personas. Y algo puede ser centralmente bueno o marginalmente bueno. Pero cuando hablamos de Ruchi, tenemos dos divisiones. Una es el sabor de escuchar un kirtan o una clase. Eso no importa. No importa el tipo de cuestiones musical o si la clase se presenta bien o no. Cuando el Ruchi se profundiza, se puede tomar un sabor del kirtan. Se puede tomar una apreciación más profunda de todo esto de forma más simple, de forma más inmediata. Hay un recitador que cantaba el Srimad Bhagavatam en el lugar de nacimiento de Gaura Babaji, Gaura Kichordasa Babaji. Entonces lo invitaron allí a escuchar la clase. Es una historia que es bastante conocida. Y después de la clase que terminó, Babaji, y él preguntó, la clase duró 3 días, y entonces él pidió, ¿pueden limpiar el lugar? ¿Cómo se puede? Entonces los demás dijeron, ¿cómo se puede limpiar el lugar si ha sido el resultado del Srimad Bhagavatam? Y él dijo, ¿usted escuchó el Srimad Bhagavatam? Yo escuché solo rupi, 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 dinero, dinero. He estado escuchando las kirtanillas y los
Sadhakas pueden tomar ventaja de esto. Hay un efecto positivo en un sentido amplio, pero bueno, esto es lo que debemos entender. Okay. So there may be another question, but we're a little over time. Quizás hay otra I just pregunta, pero creo que hemos pasado ya el tiempo. beginning of our talk, so let me attend to that. Nice to be with all of you. Déjame, Haribol. espero que estén muy bien todos ustedes. So I'm going to make some announcements Voy a hacer unos anuncios about the classes. acerca de las clases. Oh, I had them up in a tab, but I accidentally exited out. Wait, so just give me a second. Voy a abrirlas aquí, entonces denme un segundo. The last week of the October classes. Estamos hablando aquí de las clases de octubre. Okay. Bueno, So for Mondays, los lunes, Haripriya classes exploring está dando clase acerca de la exploración de la tierra de la fe. Los martes, detecting el- downloads of devotion, from Bhakti detectando las características de la devoción por Bhakti Rasa. And then on Thursdays, Los miércoles, Krishna Sandarbha por Dulal Chandra. Los jueves, en las entrevistas que se hacen, Archana Siddhidasi las hace. Los viernes está hablando Shyamananda acerca de Vishvambena Guruseva, la vida de Swami Bhaktivedanta Tripurari. Los sábados, Ashram Maharaj está hablando acerca de la grandeza del Bhakti, explorando el alcance de la fuerza, de una fuerza poderosa. Y los jueves está dando Swami Padmanabha una sesión de preguntas y respuestas en las mañanas. Y los domingos estamos de nuevo acá. Muchas gracias a todos por las preguntas. Entonces nos veremos pronto. Dzięki, brawo, dobra robota.